Lunes, semana 17 del tiempo ordinario. El potencial y el fermento de lo pequeño. Mateo 13 del 31 al 35. El reino se parece a una semilleta. Siguiendo su discurso sobre el misterio del reino de Dios, Jesús les propone otras dos parábolas. Esta es la primera. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace la más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. A continuación les contó lo siguiente. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. En primer lugar, el grano de mostaza. Pequeño como una cabeza de alfiler, representa la potencialidad de lo pequeño. Así es el reino de Dios, que no se rige desde los criterios de grandeza de la sociedad, sino desde la sencillez. Dios se hizo un niño pequeño, hijo de María, una mujer humilde, y de José el carpintero. Se nos manifiesta en signos sacramentales pequeños como el pan, el agua, el vino. Desde lo pequeño, donde todos sus hijos se aman como hermanos. El reino está allí donde reina Dios. Es la buena noticia para los pobres que Jesús vino a anunciar, y por esta sociedad fraterna deberán luchar Jesús y sus discípulos. Se construye desde lo pequeño, desde la familia, las pequeñas comunidades, comisiones vecinales, generando fraternidad. Pues quien es fiel en lo pequeño merece mucho. En eso pequeño está el potencial de grandeza del reino, cuando se construye organización y se promueven sus valores. Frente a tantas formas de opresión y marginación y de estructuras injustas que deshumanizan, los discípulos de Jesús valoramos como Él lo pequeño, lo pobre, la acogida sencilla de su buena noticia. Este proceso precisa paciencia y espera. En segundo lugar, la parábola de la levadura enfatiza la acción transformadora de Dios de manera silenciosa y dinámica. Así como la levadura, escondida dentro de la harina, fermenta toda la masa, de la misma manera, toda pequeña semilla del reino, todo seguidor de Jesús, ha de ser también fermento transformador en la vida cotidiana para que nuestro mundo sea cada vez más según el querer de Dios. Un mundo más fraterno, más humano para todos y no solo para unos pocos. Frente a las estructuras basadas en la injusticia que generan más muerte y división en la humanidad, pequeños puñados de levadura de fraternidad, solidaridad y justicia pueden también fermentar y generar un estilo nuevo, generando nuevas propuestas alternativas de construcción de una nueva humanidad. Ese fue el fermento de las comunidades primitivas en medio del imperio, pero también ese fermento requiere trabajar y sembrar con paciencia. En tercer lugar, tras un encuentro con Dios en el cerro, Moisés baja con la ley de Dios grabada en piedra. Pero al bajar, oye el griterío del pueblo y al acercarse al campamento, descubren al becerro y las danzas. Moisés se enfurece y arroja las tablas que se hacen añicos. Seguidamente, destruye el becerro hasta hacerlo polvo y adoran a un Dios de oro. El pueblo ha pecado, haciéndose un Dios a su medida, manipulable, abandonando al verdadero Dios que los ha liberado de la esclavitud. Dios no se rige por la lógica grandilocuente del mundo y del poder dominante, sino desde lo humilde y sencillo. El Señor nos invita a sembrar como Jesús pequeños gestos de bondad y de justicia que contengan toda la potencialidad del reino. En ellos Dios hace su obra silenciosa para que esas semillas crezcan y fructifiquen en realidades del reino.
Del mismo modo que la levadura obra en la masa de harina, también el proyecto humanizador de Dios introducido en el mundo va transformando silenciosamente la historia humana con la fuerza de su gracia. A partir de pequeños gestos de vida digna, justa y fraterna, que pueden parecernos insignificantes, el Señor hace su obra callada de fermento. Revisemos el interior de nuestra vida y descubramos las potencialidades que el Señor ha sembrado en nosotros y que aún pueden ser segmento del reino de Dios en nuestro entorno. Pidamos al Señor que nos haga descubrir el gran potencial de lo pequeño, que como el grano de mostaza, también nosotros, desde lo pequeño, desde nuestra familia, pequeñas comunidades, comisiones vecinales, podamos generar grandes cosas para hacer posible que el reinado de Dios se instaure en nuestro entorno. Frente a la infidelidad del pueblo que, despreciando a su Dios, adoró a una criatura manipulable, Moisés intercedió, recordando al Señor su inmensa misericordia. Unámonos también nosotros con el Salmo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.